Estados Unidos ve cómo está perdiendo el liderazgo mundial a manos de una China que arremete con fuerza y velocidad en todos los ámbitos. En medio de esa transición hacia un mundo multipolar, hay una guerra comercial entre dos gigantes que también es política y también es cultural. Recientemente se reunieron Donald Trump y Xi Jinping para trazar algunos acuerdos que podrían repercutir en la vida cotidiana de todo el planeta. ¿Qué dialogaron? ¿Qué se viene de ahora en más? ¿Qué repercusiones puede tener esta reunión en América Latina? Lo conversamos hoy con Ariela Ruiz Caro. Empezamos. Y ya estamos aquí en NTV Info, estamos con Ariela Ruiz Caro, vamos a decir, ella es economista por la Universidad de Humboldt de Berlín, magíster en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires y consultora en diversos temas, especialista, y queremos conversar con ella, queremos conversar con vos, Ariela, respecto de esta reunión, de este encuentro entre Trump y Xi Jinping como un punto de inflexión, como un ancla, como un suceso importante, y queremos ver qué pasó allí. Iniciaría con esa pregunta disparadora. ¿Qué pasó en ese encuentro entre dos líderes de dos grandes superpotencias en el momento en el que estamos, en la transición hacia un mundo multipolar? ¿Qué lectura haces de aquello que pasó allí? Bueno, Francisco, ante todo, gracias por la invitación. Creo que este es un tema crucial para el mundo porque nos afecta a todos, ¿no? Es el tema de las barreras arancelarias que ha puesto al mundo en un caos tremendo, y creo que el impacto ha sido absolutamente demoledor, tanto para Europa como para América Latina y para el propio Estados Unidos. Entonces, yo calificaría esta reunión como, digamos, un alto al fuego, un alto al fuego, una desescalada, pero absolutamente vulnerable. Porque, ¿qué es lo que se acordó allí? Simplemente yo creo que el principal acuerdo fue que China suspendió la prohibición de venta, de exportaciones de las tierras raras que a Estados Unidos, que tanto necesita. No quiero decir la venganza, es la respuesta que dio China a la prohibición de Estados Unidos durante el gobierno de Biden, sobre todo, porque esta es una política de Estado, de suspender la venta de chips, nanochips, no solo desde Estados Unidos, sino desde todos aquellos países que producían nanochips, microchips con tecnología estadounidense. Y no solo con países que utilizaban, digamos que tecnología estadounidense, sino también aquellos que producían maquinarias para producir los nanochips que no tenían nada que ver con tecnología estadounidense. Es el caso de Japón, los Países Bajos. Hicieron una serie de alianzas para sabotear a China. Entonces, pero como China controla las tierras raras y concentra 70% de la producción mundial y tiene casi el 90% del procesamiento de estos materiales. Entonces eso genera una preocupación en Occidente porque realmente se usan estas tierras raras, que son en realidad 17 elementos de la tabla química, pero que las concentra China, y se usan en teléfonos inteligentes, semiconductores, radares, aviones de combate, misiles, turbinas eólicas marinas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto se ha prorrogado por un año, pero este es como un acuerdo de intención. En cualquier momento esto puede fallar. Bueno, a cambio de eso y de que China le compre soja a Estados Unidos, que los que producen soja en Estados Unidos son la base electoral de Trump. Entonces, a cambio de esas dos grandes cesiones de China,
Trump va a bajar las tasas de interés a un promedio 47%. Digamos que son altas, pero Vietnam tiene 40%. O sea, Trump no tiene una política integral de aranceles, sino que las pone indistintamente a sus aliados también. Él se sabotea porque pone inclusive aranceles a insumos para fabricar acero, y él quiere fabricar acero. Entonces, esa es una política descabellada, ¿no? Que no tiene una política inteligente de, si quiero poner aranceles, tengo que definir una estrategia. Trump no tiene estrategia para eso. Bueno, es a grandes rasgos lo que te podría decir de lo que se ha hablado. Hay muchas cosas que no se han hablado. Bien, ahí de lo que nos contás, se me ocurren varias preguntas para profundizar. Primero, el hecho de preguntarte, China tiene muchas más herramientas para presionar y creo que esta reunión un poco es Trump dándose cuenta de eso y de algún modo pidiendo las paces en algún aspecto. Esto que mencionabas, China tiene cualidades naturales, industriales, económicas para decir, bueno, me imponen aranceles, me presionan por algún lado, yo tengo esto, puedo bloquear o lo de tierras raras o los nanochips y bueno, ¿cuánto China está dispuesto a utilizar este poder que se empieza a ver cada vez más claro y que quizás es una novedad para la forma en la que Estados Unidos estuvo manejando a nivel global, te diría en el siglo XX, ¿no? Exactamente. Desde que Trump impuso la guerra comercial en 2018 a China, esta se ha incrementado, Biden la ha continuado y se ha ido abriendo a otros ámbitos que ya excluyen lo estrictamente comercial. Pero esta reunión, lo que yo creo es que ha marcado que China tiene con qué enfrentarse a Estados Unidos. Y yo creo que ha sido gráficamente como una bofetada al poder. O sea, no eres el poder omnímodo. Estamos en un mundo multipolar y yo tengo tanto poder como tú. Yo creo que esa es la lectura que se puede hacer de esta reunión, que China se muestra como una potencia que verdaderamente puede enfrentarse a Estados Unidos en términos de represalias económicas, de las cuales, si bien China también ha respondido durante estos 7 años de guerra comercial y tecnológica sobre todo durante los últimos años, creo que ha mostrado mayor diplomacia, su iniciativa para la gobernanza global, por ejemplo, que es una iniciativa incluyente. Es una iniciativa que la ha presentado este año en la Organización de Cooperación de Shanghái y también habló de ella en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, frente a un Trump que tiene una política migratoria que es irrespetuosa de los derechos humanos, entonces hay un cambio de hegemón en el mundo, o por lo menos se erige una potencia que le hace frente de igual a igual. Y a partir de eso también hay digamos, un enfrentamiento entre dos estilos, hasta te diría dos formas culturales, como lo mencionabas, China quizás más paciente, más tranquilo, Trump turbulento, esto de que a cada minuto hay un cambio de actitud o de medida. Al respecto de esto, de esta diferencia, algo mencionabas, ¿cuán perdurable crees que es un acuerdo en este estilo de hacer política, sobre todo de Trump, y en estos tiempos convulsos y en estos tiempos tan acelerados? Estos acuerdos, uno ya, claro, piensa que es posible que cambien al día siguiente, ¿no? Qué volátil todo, ¿no? ¿De qué aferrarse? ¿A qué aferrarse? Totalmente de acuerdo contigo. La primera pregunta que no solo nosotros nos estamos haciendo ahora en esta conversación, sino la que se hacen los gobernantes y dirigentes de todo el mundo y las empresas estadounidenses. ¿Con qué genio se levantará Donald Trump mañana
y mañana cambia todo. Es que eso lo hemos visto, el cambio, las idas y venidas. Esto no tiene ninguna garantía. Y como tú dices, Xi Jinping veíamos en la fotografía, ¿no? Impávido, o sea, diplomático, no se reía ni de más ni de menos, y Trump siempre lengua larga frente a los micrófonos, dice que es un gran líder, que es un gran país, pero es una política absolutamente hipócrita, porque si vemos toda la política de Estados Unidos hace años para posicionarse frente a esa potencia emergente que le hace sombra, tanto con Europa como con América Latina, ¿no? Es cerrar a China. Todas las políticas, yo invierto aquí, pero tú no contratas la tecnología 5G de Huawei o impides a las empresas chinas para participar de licitaciones estatales para infraestructuras portuarias, tecnología 5G, etcétera, ¿no? Lo hace en Europa y, por supuesto, en América Latina. La iniciativa América Crece, que Trump lanzó en 2019 para construir una infraestructura en América Latina, entre americanos y todo eso, fue condicionada a impedir la presencia china. Ahora a China hay que sacarla de la región. Eso lo ha dicho el hasta hace 2 semanas, jefe del Comando Sur, quien ha renunciado precisamente por la opacidad de estos bombardeos que se hacen a estas embarcaciones sin el debido proceso judicial en el Caribe. Ha renunciado un jefe del Comando Sur. Entonces, creo que la crisis en Estados Unidos es integral, no solo es el comercio, es integral, es ese tipo de maniobras. Acaban de suspender la Cumbre de las Américas, que iba a ser en Punta Cana, República Dominicana, en diciembre, en los primeros días de diciembre. Entonces, ¿por qué razones? Pues porque iba a ser un fracaso. Ya Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro habían dicho que no irían porque no se había invitado a Petro, a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, sí, es una crisis, me estoy yendo del tema, pero digamos que es una crisis global, integral de Estados Unidos. No, que es interesante, a partir de esta reunión entre estos dos líderes y lo que está sucediendo, los cambios acelerados en esta transición, dicen algunos, hacia el mundo multipolar, ¿qué repercusiones, y me gustaría seguir profundizando en eso, qué repercusiones puede tener a nivel global, pero sobre todo en América Latina, estos acuerdos? ¿Habrá una baja de la intensidad de la guerra arancelaria? Está lo que mencionabas, Estados Unidos está supeditando cualquier apoyo en América Latina a cambio de que se limite la intervención de China. ¿Pero qué tiene para ofrecer Estados Unidos? Bueno, China ya en muchos países es el primer aliado comercial, en muchos países de América Latina. Te voy a mencionar el caso de Argentina, que finalmente es uno de los patios traseros, como se dice, más vivos por la similitud ideológica con Milei. Y también ya, para seguir conversando cosas, qué paradoja que Trump pide limitar las relaciones comerciales con China y lo que primero que hace él es ir a acordar con China para la venta de soja, ¿no? Y entonces, ¿cómo se lee todo esto y qué podemos esperar en nuestro continente? Pues que tienes absolutamente toda la razón en que cómo es posible que él negocie con China y nosotros nos veamos impedidos de negociar con China, porque eso es lo que él dice, y el ejemplo más claro es Argentina. Las presiones para romper todo tipo de vínculo en la Patagonia. Argentina tiene un lugar estratégico, geoestratégico muy importante. Entonces, Estados Unidos quiere controlar el paso a la Antártida, este paso entre el Atlántico y el Pacífico, por el estrecho de Magallanes o por el canal, más abajo, por el Beagle, ¿no? Entonces, y Milei acepta ese tipo de condicionamientos. No puede eliminar del todo, porque
porque China es un socio muy importante de Argentina también. Brasil es el primero, pero yo creo que China es el segundo, más que Estados Unidos inclusive. Entonces, es muy difícil, por mucho podrá votar en organismos internacionales como Estados Unidos le ordene, porque eso es lo que hace Milei, ¿no? En todas las votaciones tú ves que Estados Unidos, Israel, Ucrania, a veces Hungría y después 4 islitas que son bases militares de Estados Unidos. Pero Argentina ha perdido esa capacidad de mostrarse como un gran país que lo es. Lamentablemente, no solo se deja interferir en el mercado cambiario, como lo ha hecho el secretario de Estado Scott Bessent antes de las elecciones de medio término, que son un factor determinante del triunfo de Milei en estas elecciones de medio término legislativas. Sí, eso te diría. Y otro tema es que al permitirle China, digamos, China dijo que compraría soja que no le estaba comprando para debilitar a Estados Unidos, para debilitar esa base electoral de productores agrícolas. ¿Quiénes se vieron favorecidos? Argentina y Brasil, porque China decía, bueno, se las compro a Argentina y Brasil. Obviamente el precio de la soja subió, pero ahora quienes se van a ver perjudicados con esta medida son Argentina y Brasil, porque al comprar China, que es un productor importantísimo de soja, pues el precio va a tender a bajar. Y digamos, las exportaciones de Argentina y Brasil van a bajar. De tal manera que por eso es que estos temas tienen un impacto en nuestras economías. Todos estos temas, las tasas de interés, etcétera, etcétera. Te pregunto ahora por cuál es el rol ahí del puerto de Chancay en Perú y quizás a la luz de esta reunión, porque ahí flota en el aire la percepción de que quizás esta tregua, por lo menos discursiva, entre China y Estados Unidos tiene algo ahí de, bueno, hagamos las paces y repartámonos los roles de algún modo, a ver hasta dónde llega cada uno, explícitamente o implícitamente, y bueno, China tiene ahí un proyecto enorme de puerto en Perú, que es una presencia súper importante de China en la región. ¿Qué crees qué rol tiene eso ahora? Sí, lo que habría que decir es que efectivamente, muchas veces yo me pregunto cómo se ha podido construir este puerto, este megapuerto con inteligencia artificial. O sea, las grúas se manejan solas, tiene un potencial enorme y además se va a construir el ferrocarril, el tren bioceánico con Brasil. Entonces, es un proyecto quizás el más importante de América Latina. Yo creo que Estados Unidos ha presionado muchísimo con ese tema al gobierno, pero el proyecto no es enteramente chino, por lo menos en el caso del Perú. El puerto de Chancay es un puerto que en un 40% pertenece a empresarios peruanos, empresarios privados. Hay exmarinos que fueron los ideólogos. Ellos, como conocen el mar, dijeron, este es un puerto de aguas profundas. Sería conveniente construir un puerto aquí. Pero claro, los capitales que se necesitan, y entonces negocios son negocios. Y se contactaron con la empresa china y bueno, se hizo el puerto. Y aquí en el Perú, y yo creo que en todos lados, gobiernan las grandes corporaciones. O sea, no importa tanto, por lo menos en el Perú, quién gane las elecciones, porque quienes hace 30 años, y por eso también nuestra estabilidad cambiaria, nuestra estabilidad macroeconómica, es porque aquí gobiernan los grandes capitales.
al final presionan al gobierno, gobierna una tecnocracia que es funcional a los grandes capitales. Y creo que esa es la razón que explica que ese puerto se haya podido construir sin ser saboteado por Estados Unidos. Creo que no resistió la presión, o sea, no pudo vencer ese interés privado que había también, y por supuesto también del gobierno, más allá de que hay impactos ambientales, pero en el análisis costo-beneficio tiene un potencial muy grande para construir zonas francas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ariel, decías al comienzo que la guerra arancelaria impulsada por Trump en Estados Unidos había perjudicado a Europa, América Latina, pero también a Estados Unidos. Me gustaría que profundizaras allí, que es algo que quizás no sé si estaba en los cálculos de Trump o no le importa, los perjuicios económicos que esas medidas también le dan a Estados Unidos país y a Estados Unidos ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Sí, el tema es que a través de la política arancelaria, de todos estos aranceles que está imponiendo Estados Unidos, el Estado recaba los impuestos. ¿Y quién paga los aranceles? El importador. ¿Y a quién carga estos costos el importador? Al consumidor. Y entonces por eso es que la inflación está en 3% en Estados Unidos, que digamos que ya se pasa por un punto de los objetivos, ¿no es verdad? Entonces, si bien Jerome Powell, el presidente de la Fed, ha realizado 2 rebajas de las tasas de interés en las últimas reuniones, él dice que en la próxima, para, digamos, incentivar una economía que está digamos, en retracción, él dice que no se puede asegurar que eso ocurrirá por el tema de la inflación. Yo no me acuerdo si fue 70%, no, perdón, 56% de las empresas han dicho que empezarán a subir los precios porque tienen que cargar esos aranceles a alguien que es el consumidor. Y a Trump le sirven los aranceles. De hecho, ha ingresado muchísimo dinero por la crisis de deuda que tiene Estados Unidos, que ya llegó a 38 billones de dólares. Entonces, 38 mil millones, no, es más que eso. 38 billones de dólares, sí. Entonces, es una barbaridad, es más de 120% de su Producto Bruto Interno. Pero además es una deuda insostenible porque se basa en un déficit fiscal crónico que supera el 6% y no tiene perspectivas de disminuir en los próximos 10 años. Y menos con estas políticas de que te doy 20 mil millones de dólares a Argentina, por ejemplo, anuncio que te voy a dar antes de las elecciones. No sabemos si los va a dar. Lo que sí es cierto es que Scott Bessent intervino en el mercado cambiario 2 semanas antes y eso habrán sido, no sé cuánto, tú quizás lo manejas más, 4 mil millones de dólares o 5 mil millones de dólares, y en parte para salvar, esto yo no lo tengo confirmado, pero sí he leído que hay fondos de inversión que invirtieron en instrumentos financieros de Argentina, en el carry trade o bicicleta financiera, llevaron sus dólares, los cambiaron a pesos, los depositaron en estos instrumentos financieros argentinos, que es el súper negocio para el capital financiero porque te pagan tasas de interés altísimas, pero no habían salido. Y la realidad es que la economía argentina, como dice Trump, Trump dijo que los argentinos estaban muertos. Yo no diría eso, pero sí que la economía está en una gravísima crisis y que no todos los fondos habían logrado volver a recomprar sus dólares y fugarlos, como es la estrategia. Todo el endeudamiento de Argentina se va afuera, ya sea en viajes, de turismo, de compras de internet, etcétera, o de ahorro, o vía fuga de capitales que los fondos y de los propios argentinos que tienen el dinero afuera. Eso sí,
no cuaja el relato de Milei de que el modelo está funcionando con los salvatajes desesperados a los que ha accedido. Ariela, para terminar y volviendo a la reunión de Trump con Xi Jinping, ¿qué valor le atribuís? ¿Hay una vuelta a la posibilidad de la diplomacia en vez de tanta guerra? ¿Quién termina saliendo mejor parado? ¿Y a qué cosas deberíamos prestarle atención de ahora en más sobre esta relación entre ambos mandatarios, entre ambos países líderes? Yo creo que esta reunión ha sido una actitud desesperada de Donald Trump por el tema de las tierras raras, porque eso sí que le frena la industria. Y los chinos, uno podría haber dicho lo mismo cuando durante el gobierno de Biden se prohibió la exportación y un boicot tremendo con los nanochips y lo que conversamos antes, pero lo que pasa es que China sigue desarrollando, hay que desarrollar y ellos lo van a hacer en algún momento. En cambio, el tema de las tierras raras, tú no las puedes desarrollar. ¿Cómo las puedes desarrollar? Tienes que encontrarlas. Y en ese sentido, Estados Unidos tiene una propuesta agresiva, ¿no? Con Ucrania, ¿dónde están las tierras raras por aquí? ¿Me meto o no me meto? ¿Esto está en Ucrania o está en la parte del Donetsk y Lugansk, que son provincias rusas? Bueno, ahora son independientes o pasaron a ser parte de Rusia. ¿Dónde están? Entonces, negocio en función de quién me provee las tierras raras. Y Argentina es lo mismo, no tiene mucho, pero algo tiene. Entonces, creo que hay que prestar atención a esta política de Donald Trump, que el tema con las potencias que están en deterioro o debilitándose es que actúan muy agresivamente, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante, pero esto es medio retórico porque no funciona, lamentablemente no funciona así, ¿no? En el marco de la CELAC, América Latina podría tener alguna posición mínima, más allá de que hayan miradas distintas desde la derecha o desde la izquierda sobre distintos temas, pero no haberse podido poner de acuerdo para rechazar la presencia de buques de guerra en el Mar Caribe frente a las costas de Colombia y Venezuela, eso es como demasiado, ¿no? Hubo una propuesta de la CELAC que la firmaron la mayoría de países, vale, eso sí vale la pena decir, pero no la firmaron Argentina, Perú, Paraguay, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Guatemala. Primero la firmó y luego habrá recibido presiones y la retiró. Entonces, es muy difícil, pero esto sería muy interesante, ¿no? Estos acuerdos mínimos que lo único que hacen es preservar tu soberanía, pero es que hay países que no les interesa la soberanía, sino tanto para uno como para otro. ¿Ah? O sea, cuando yo te digo, no solo Estados Unidos, sino yo como país tengo el derecho soberano de velar por mis intereses y de elegir quién es el que me ofrece las mejores condiciones. Punto, no hay más. Eso es lo que a nosotros nos conviene como países. O sea, si miramos por el bienestar de nuestra población, eso es lo que hay que buscar. No se trata de alinearse con uno o con otro. Pero lo que vemos aquí es que hay una política prepotente de cercar a América Latina, de recuperar el patio trasero, de una creciente injerencia de Estados Unidos, una creciente, grosera y descarada injerencia, tanto en el Poder Judicial en Colombia, cuando se condenó a Uribe a prisión domiciliaria por 12 años, después de años de juicios por el caso de los 6.000 falsos positivos, de lo cual él era cómplice, que era asesinar a personas inocentes, estudiantes campesinos.
para que los paramilitares los entregaran como trofeos de guerra a cambio de empleos, etcétera. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando se condenó? Dijeron que la justicia en Colombia no funcionaba, que Petro era un criminal, un terrorista, un extremista. Cuando en Colombia hay digamos, división de poderes, y lo mismo en Brasil, que lo hemos visto así con Jair Bolsonaro, que se lo ha condenado a 27 años de prisión, pero Trump impuso aranceles a Brasil de hasta el 50%, o sea, los elevó del 25 al 50%, porque estaba haciéndole un juicio a su amigo Jair Bolsonaro. Y claro, como las elecciones son el próximo año, a Trump le convenía que Bolsonaro se presentara a las elecciones. Pero Bolsonaro hace rato que está prohibido por el organismo electoral de postular a cargos elegibles. Entonces, y lo hemos visto ahora, pero ese ya es otro tema más largo, con la masacre en las favelas del norte de Brasil, que es un intento que se enmarca dentro de la estrategia electoral. Con desconocimiento del gobierno federal, el gobernador de Río de Janeiro, que es del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, incursionó mientras Brasil estaba en Malasia negociando con Trump la reducción de esos aranceles. El gobernador de Río de Janeiro hace un operativo donde quedan 130 personas muertas, sin juicio, sin nada, y eso ha sido condenado por Naciones Unidas, por la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por Human Rights Watch, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hay gente que no llega a profundizar en la barbaridad que representa este poco respeto a la vida, y lo ven como que es la forma de frenar la violencia, que obviamente es una amenaza en Brasil y en toda nuestra región crecientemente por la desigualdad. Cuando el Estado se retira, las narcobandas toman el poder en los barrios pobres, ¿no? Entonces, bueno, esos son temas más complicados. Sí, pero por eso decimos que hay que ver las vinculaciones entre las cosas que pasan y cómo partimos de hablar de esta reunión y Sí. Las repercusiones tienen que ver con explicar lo que vemos que pasa y lo que vemos que puede pasar. Así que, Ariela, te agradecemos tu claridad y tu tiempo, como siempre, aquí en NTV Info. Nada que agradecer, al contrario, Francisco. Y de ustedes nos despedimos hasta la próxima entrevista. Sepan, como siempre, que pueden compartir este video, pueden dejar sus comentarios, pueden suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes de NTV Info. Hasta la próxima.